RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Jorge Chávez Álvarez, director ejecutivo de Maximice. En su momento ha sido presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Qué gusto saludar al doctor Jorge Chávez Álvarez, muy amable, buen día. De igual manera, buenos días. ¿Cómo Gracias están, por la entrevista. cómo están mirando el panorama económico en medio de toda esta situación de emergencia y también de la crisis política, ¿no? Porque ya los primeros indicadores del año incluso indican una caída del 1.1% en nuestra economía, ¿no? ¿Cómo es que se puede revertir esto? ¿Si estamos en capacidad o no? Bueno, hay factores que están confluyendo en contra del crecimiento de la economía. Hasta antes de las protestas que han significado paralizaciones, tomas de carreteras, todo eso ha afectado al sector transportes, a sectores de servicios, turismo, sobre todo en departamentos del sur del Perú. Y ahora se suma a ello los eventos adversos climatológicos, ¿no? Los desastres naturales, y todo ello nos lleva a una revisión a la baja de las proyecciones. Nosotros estábamos proyectando en el año, a fines del 2022, que el 2023 podríamos crecer 2,2%. Sin embargo, ahora con todos estos acontecimientos que están haciendo que el PBI tenga una evolución negativa, inclusive hacia enero, pensamos que el crecimiento de la economía va a estar entre 1,8% y 1,3%, y va a depender mucho de lo que cómo prosiga el tema social. Si es que siguen habiendo paralizaciones, se podría empeorar, ¿no? Ahora, hay factores que están jugando también a favor y hay que señalarlos. Por fin hay un buen manejo del sector transportes y comunicaciones y se están reactivando varios proyectos. Lo mismo que en vivienda y construcción hay un manejo bastante transparente que va a contribuir a que varios proyectos de saneamiento comiencen a ejecutarse, ¿no? Entonces, en estos dos sectores se nota, digamos, que hay dos ministras que están haciendo las cosas muy bien, y eso puede generar, digamos, un impulso de inversión pública que antes no ha habido, ¿no? Por la corrupción tremenda que dejó Pedro Castillo, ¿no? Bueno, el otro efecto que puede tener, usted lo acaba de señalar, hemos tenido esta situación política bastante agravada, sobre todo en la zona sur del país, ¿no? Y esto en enero ya registra estos indicadores, ¿no? Lo que siempre se busca en la economía es captar el mayor número de inversiones posibles, ¿no? Y esa es la gran preocupación, ¿no? Ya no solamente tenemos una desconfianza como país, porque hemos perdido eso que por años se ha ganado, ¿no? Que era de ser un país predictible, ¿no? Ahora somos un país impredictible en términos, ¿no?, de garantizar inversiones o mirar escenarios apropiados, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el gobierno? Hay quienes dicen que el ministro Contreras está haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Pero eso no es suficiente. ¿Qué es lo que falta? Bueno, en realidad el gobierno tiene el problema digamos, y el Congreso de la República, ambos, tienen el problema de que no tienen una legitimidad, digamos, total. No hay un cuestionamiento, sobre todo al Congreso, ¿no?, muy fuerte. Entonces, mientras no haya un adelanto de elecciones o una claridad en adelanto de elecciones y reformas que permitan sentar bases para que la elección no signifique que se vuelva a repetir lo que ya hemos vivido, es decir, que lleguen al Congreso los peores y que lleguen también al Ejecutivo el peor, ¿no? Como el caso del señor Pedro Castillo, que no estaba preparado, yo diría que ni siquiera para dictar clases para mí a los escolares que están en los primeros años de la primaria, ¿no? Entonces eso ya no puede ocurrir. A la presidencia de la República se supone que deben llegar los peruanos más preparados, ¿no? Y el sistema político para eso tiene que
cambiar, tienen que hacerse reformas electorales que permitan asegurar eso. Ahora, el gobierno, mientras tanto, debería avanzar en una reforma del Estado que asegure que no haya corrupción, ¿no? Hemos visto de que ha dado un primer paso la señora Dina Boluarte en solicitar a una comisión un informe independiente para que proponga una reforma del despacho presidencial. Ese informe, yo formé parte justamente de esa comisión, fui invitado a formar parte de esa comisión y hemos evacuado un informe que plantea dos posibles organigramas para el despacho presidencial. Uno que simplemente sería cambios menores, dentro de ellos introducir una oficina de integridad, pero a mi parecer no sería suficiente. Habría que ir a un cambio mayor que está también en el informe, en un segundo organigrama que planteo y apunta a convertir el despacho presidencial en un centro de gobierno, ¿no? Y eso implicaría también tener que revisar, hacer una reforma de la PCM. El rol de la PCM es un monstruo de no sé cuántas cabezas y no cumple un rol muy claro a cabalidad, ¿no? O sea, debería la PCM en el futuro ser un gran coordinador multisectorial y multinivel, o sea, a nivel gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, y más bien dejar a un despacho presidencial que eventualmente podría hasta llegar a ser un ministerio de la presidencia que se encargue de darle el soporte de asistencia técnica especializada y asistencia administrativa especializada al presidente de la República para que pueda cumplir su rol de liderazgo como jefe de Estado y también como jefe de gobierno, ¿no? Ahora, en realidad, de acuerdo a la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros no es el presidente, no es el primer ministro o lo que lo nominamos premier en Perú, sino es el presidente de la República. En caso de ausencia, el presidente de la República asumiría ese ministro, pero en realidad en Perú se ha confundido los roles y todo esto genera que cuando llega el presidente de la República se convierte en una especie de sigue siendo un candidato que va viajando por todos lados haciendo proselitismo, pero no lidera el aparato público, no lidera a todos los funcionarios públicos, siendo él el primer funcionario público del país. Entonces, eso tiene que cambiar y eso tiene que hacerse sobre la base de una reforma del Estado Mayor. Ahora, lamentablemente, durante este gobierno sigue habiendo señales de corrupción y tengo que decirlo muy claramente, en el Ministerio de Economía y Finanzas hay bastante corrupción. No necesariamente el ministro está implicado, obviamente, o sea, porque se nota que es una persona con un perfil más bien técnico, ¿no?, profesional, pero abajo de él hay lamentablemente bastante corrupción. Y ahora, ¿de qué manera se traduce esta corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas? Lo que usted señala es bastante puntual, ¿no? O sea, ¿qué? Bueno, exigencias de coimas a los alcaldes y también eventualmente a los gobernadores para priorizar sus proyectos, ¿no? En estos momentos hay toda una jarana de exigencias de comisiones por las cuales se están atravesando los alcaldes, que los induce a corromperse, porque muchos de ellos no son corruptos, llegan al poder con mucha ilusión, pero en el camino se corrompen porque les piden coimas y la única manera de pagar coimas es cuando uno mismo tiene que buscar la forma de cobrar bajo la mesa, porque si no, con el sueldo no se puede pagar una coimas enormes, que llegan a ser hasta de millones de soles, ¿no? Este es un tema bastante delicado, el que usted nos menciona, doctor Jorge Chávez Álvarez, ¿no? En el sentido que se les induce además en el cual tiene que tomar acción inmediata la Contraloría, el Contralor de la República, la misma Presidenta de la República, y ver que salud, economía y finanzas, educación, salud, energía y minas son sectores donde sigue habiendo bastante corrupción. O sea, ¿ello qué significa? Que para destrabar una obra, un proyecto, se les pide una coima, así de sencillo.
Así es sencillo. Bueno, priorizar el proyecto, ¿no? El presupuesto. Increíble lo que ocurre, ¿no? Y a propósito de lo que nos comentaba usted hace unos instantes, usted forma parte de esta comisión ad honorem, hay que decirlo, para la reforma del despacho presidencial. ¿Ha visto la mejor disposición de parte de la presidenta Dina Boluarte? Sí, bueno, hubo una reunión con ella en la cual yo participé, después hubo otra que yo no pude estar, pero en la primera que yo sí estuve, ella habló delante de los miembros de la comisión y sí expresó su voluntad de hacer cambios, ¿no? Espero que los haga y que no sean solamente, digamos, cambios formales, ¿no? Sino cambios de fondo, ¿no? Ese tipo de cambio de fondos, ¿por dónde tendrían que partir, doctor Chávez? Bueno, en el despacho presidencial creo que hay que ir hacia un modelo de centro de gobierno y eso tendría que implicar una reforma de la presidencia del Consejo de Ministros. Hay que revisar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Introduciendo los cambios que son necesarios. Se necesitan 2 secretarías dentro del Palacio de Gobierno, no un secretario general, sino tiene que haber un contrapeso entre un secretario general administrativo y un secretario general técnico, ¿no? Y que tienen que tener una cabeza que es una secretaría general, ¿no? De esa Interesante manera lo que se evitaría que una sola persona tenga todo el poder y de esa manera es mucho más fácil que haya corrupción ahí desde la cabeza del gobierno. O sea, lo que se busca es tener una mejor capacidad de gestión, pero también transparencia, honradez, dicho sea, así de directo. Así es. Se necesita transparencia, se necesita que las personas que están como asesores dentro del Palacio de Gobierno sean personas con niveles de estadista, que tengan la idoneidad para poder aconsejar a la Presidenta de la República. No puede ser que esté lleno el Palacio de Gobierno de un montón de gente, son como 700 personas, es mucha gente para un despacho que debería ser poca gente, pero de muy alto nivel, ¿no? En estos momentos son como 700 personas las que trabajan en Palacio. Aproximadamente, no le puedo dar un número exacto, pero más o menos entre temas de seguridad, casa militar, muchas personas, ¿no? No tiene eso justificación, ¿no? Es un modelo de despacho presidencial arcaico, ¿no? Que tiene que cambiar. Y se ha convertido en un modelo clientelista más que técnico de apoyo a la labor presidencial, ¿no? Sí, bueno, básicamente burocrático, ¿no? Muy burocrático y con mucho personal que no añade valor a las funciones, al rol que tiene que cumplir la presidencia de la República. ¿Cómo está observando? Es un rol estratégico, claro. Es un rol estratégico, no operativo. ¿Y cómo está usted observando el tema ya en la economía macro, ¿no? Cuando tenemos un fenómeno natural que está afectando de manera considerable, se calcula que se va a perder alrededor de 18.600, otros piensan de que esto se puede triplicar, ¿no? Y hemos visto que la Autoridad de Reconstrucción con Cambio no ha cumplido a cabalidad exactamente el papel por el cual fue creado, ¿no? O sea, ¿cómo está mirando y cuál debería ser la respuesta del gobierno ahora que la Presidenta de la República ha dicho que se va a reestructurar la Autoridad de Reconstrucción con Cambio? Bueno, espero que eso se haga, ¿no? Lo más pronto posible. Me parece que felizmente hay un buen liderazgo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene que políticamente liderar también el tema de la reconstrucción con cambios en los proyectos que tienen que ver con transportes, ¿no? Y logística. Y bueno, y pienso que también tenemos que estar muy atentos a la crisis financiera internacional que está en ciernes. Hay varias quiebras de bancos en Estados Unidos, también un banco importante en Europa, ¿no? En Suiza específicamente, el Credit Suisse.
y esto genera, digamos, un factor adicional que puede afectar bastante la economía. Los bancos centrales principales del mundo van a tener que optar entre seguir luchando contra la inflación o más bien parar esta lucha para evitar que las tasas de interés sigan subiendo y de esa manera evitar el contagio de estos brotes de colapso bancario, ¿no? Ahora, para finalizar, doctor Jorge Chávez, agradeciéndole la amabilidad de su parte, ¿no? ¿Podemos ser optimistas respecto a inversión privada este año o la cosa no va bien? El año viene, digamos, con la carga negativa de que muchos inversionistas prefirieron priorizar proyectos en otros países, ¿no? Sobre todo inversionistas extranjeros, por el pésimo gobierno de Pedro Castillo, y las reglas de juego no estaban claras. Ahora las reglas de juego vuelven a estar más claras, ¿no? Pero, digamos, toma su tiempo, ¿no? En que puedan volver los inversionistas. Ahora los inversionistas nacionales, creo yo, son los que están dando la pauta, están reaccionando positivamente, ¿no? Y creo que estamos en una situación con todos los factores negativos en contra, digamos que durante este gobierno felizmente se está mitigando un escenario que hubiera sido mucho peor, ¿no? Entonces la evolución de la inversión privada, en principio nosotros estábamos proyectando que fuera negativa para el año 2023, pero eventualmente podría esto revertirse si hay un mejor manejo de los sectores por parte de este gobierno, ¿no? Y algunos síntomas positivos, como ya dije, sí hay en transportes, comunicaciones y vivienda y construcción. Esperemos que también mejoren otros sectores, ¿no? Donde todavía no se ve una situación favorable, ¿no? En el sector de educación, por ejemplo, es un sector clave, sector salud también, que no creo que estén siendo manejados aún debidamente, ¿no? Doctor Jorge Chávez Álvarez, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, doctor, muy amable. De igual manera. Saludos. Buenos días. Saludos. Conversamos con el doctor Jorge Chávez Álvarez, director ejecutivo de Maximice. En su momento ha sido presidente en el Banco Central de Reserva BCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.